analizar de fondo. Y yo, en lo personal, lo voy a hacer porque sí es una pregunta muy interesante. De entrada, y a vuelo de pájaro, diríamos, me parece que no se configura la conducta delictiva. Gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación. Comete el delito electoral también el servidor público que solicita a sus subordinados por cualquier medio aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición, agrupación política, etc. Vamos a ver los delitos más comunes de la FEPAD. Miren, nos establece el artículo 7º de la Ley General en materia de delitos electorales. La sanción se impondrá de 50 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años. Permítanme, por favor. ¿A quién? Ojo, ¿a quién sujeto activo? Regresamos a cualquier persona. Recoja en cualquier tiempo sin causa prevista por la ley una o más credenciales para votar. Recordemos que cuando se recojan credenciales de elector, esa es automáticamente competencia de la FEPAD, por tratarse de un documento expedido por una autoridad federal. Así es. Entonces, miren, dice ¿a quién? Estamos hablando de que el sujeto activo es cualquier persona. Recoja en cualquier tiempo. Ojo, aquí no hay circunstancia de tiempo. Entonces, quien recoja credenciales de elector antes, durante o después del proceso electoral, comete delito electoral. En cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley. ¿Cuál es la causa que prevé la ley? ¿Alguien sabe? Cuando vas a renovar la credencial. No lo recoge uno, vaya a entregar. No, miren, el artículo 278, numeral 4 de la LEGIPE, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, nos establece que únicamente el presidente de la mesa directiva de casilla puede recoger las credenciales del elector cuando tenga muestras de alteración o no pertenezca al titular de la credencial del elector. Únicamente el presidente de la mesa directiva de casilla. Se da por hecho que estamos hablando del día de la jornada electoral. De ahí en fuera, nadie más nos puede recoger la credencial del elector. Y miren, otra vez pasó algo muy curioso. Hablaron para denunciar que el señor que está en la entrada del fraccionamiento le recogió la credencial del elector a la persona para ingresar al fraccionamiento. ¿Ahí cuadraría la conducta al tipo penal? ¿Por qué no? Porque también es para identificación y él la pidió como identificación. Así es. ¿Perdón? Es una normatividad interna no es muy leve, es una normatividad interna del complejo. Así es, efectivamente, muchas gracias. Como todos ustedes dijeron, no se comete el delito electoral, porque si bien es cierto, la credencial, su nombre es credencial para votar, también es utilizada como medio de identificación. Así es. Incluso me ha tocado ver en los bancos que hay personas que han olvidado sus credenciales de elector y los mismos bancos las dejan ahí pegadas para que las, en caso de que las quieran. En el mismo INE, cuando entra uno que se registra, deja uno la credencial del elector, te lo piden ahí. O sea, una identificación la deja uno ahí. Exacto. O en cualquier otra dependencia, que nos se me permite una identificación y dejamos la del elector. A ver, pero ¿qué pasaría si el presidente de una casilla, bajo su criterio, considera que no es la persona la que está yendo a votar porque no se parezca o porque no tenga otra manera de identificarse en ese momento de que es quien es el titular de la credencial para votar? ¿Ahí qué pasa si algo sucede? ¿Sería alguna responsabilidad del presidente también tomar una credencial que sobre su criterio, sobre su subjetividad, la pueda recoger? Bien, recuerden que los delitos electorales son dolosos, es decir, se tiene pleno conocimiento del actuar. En este sentido, si él lo hizo
cuenta que considero que no es el titular de la credencial del elector, ahí no, no estarían encuadrando esa conducta de este tipo penal. ¿Sí me ven explicar? Y lo que se hace entonces, en el dado caso de que se le recoja, se anota en el acta de incidencias y que para que quede ahí asentado, así es. Ahora también nos han denunciado que les están recogiendo la copia de la credencial del elector. ¿Ahí había delito electoral? No. Así es, efectivamente. Recordemos, el derecho penal es de estricta aplicación, no se da por analogía. Y aquí nos habla de las credenciales del elector. ¿Y por qué las credenciales del elector? Porque al final es un requisito que nos piden para poder emitir el voto. Con copias de la credencial del elector no vamos a poder votar. Ahora, la siguiente fracción, la sexta, esta se añadió. Si ustedes se meten al Código Penal Federal, en el título 24, se van a dar cuenta que esta no estaba. Entonces, esta es nueva, por así decirlo, a raíz de la reforma política electoral. Comete delito electoral quien retenga durante la jornada electoral, sin causa justificada por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos. Aquí está un poquito la respuesta, más o menos de lo que usted me estaba preguntando. Retenga durante la jornada electoral, sin causa justificada por la ley, una o más credenciales para votar. Licenciada, con la copia, por ejemplo, cuando entregan algún programa federal, ¿sí? Hay partidos políticos que se dedican entregan, por decir, las despensas. Le entrega uno copia de credencial de elector. Gracias. Esa copia de credencial de elector la utilizan los partidos para registrarlos como militantes de su partido. Ya ahorita en el INE, el Instituto Nacional, ya tiene los listados de los registrados en cada partido. Cuando X persona está registrado en un partido y entrega para su copia de credencial para algún apoyo y lo registran en otro partido, ahí ¿es delito electoral o no es delito electoral? ¿O es delito de la persona que está infringiendo el haberlo registrado en X partido político o no? ¿Y por qué el INE no en automático no le acepta a X partido como un segundo registro? ¿Por qué? Porque esa persona ya está registrada en otro partido. O sea, primero tiene que causar baja por las fechas. Claro. ¿Sí? Ok, mire, penal. Lo que usted me comenta no encuadraría a este tipo penal, porque estamos hablando de la credencial del elector. No obstante, también, si a ustedes les sucede este caso, acuérdense que la autoridad encargada para sancionar a los partidos políticos, ¿quién sería? El Instituto Electoral. Investiga a los sujetos activos, no al partido político, por así decirlo, sino al sujeto activo. Cualquier persona, servidor público, ministro de culto religioso. Sí. Entonces, lo que usted me comenta no encuadraría esa conducta a este tipo penal, porque lo que se está recogiendo es la copia de la credencial del elector. Pero si se utiliza para un registro como militante en X partido, es a lo que me refería. Ajá, entonces ahí sería mejor hablar al Instituto Electoral para manifestar su conformidad en contra del partido político. Así es. ¿Sí? Esto sería un carácter más administrativo que penal electoral. ¿Sí quedó claro? Por eso les decía que es importante saber qué hace cada una de las instituciones. Eso sería más carácter administrativo. Así es. Sigue, por favor, gracias. Artículo 13 de la Ley General en materia de delitos electorales. Se impondrá de 60 a 200 días multa y prisión de 3 a 7 años. Recuerden que son penas acumulativas, tanto días multa como prisión, a quien por cualquier medio altere o participe en la alteración del registro federal de electores, o bien participe en la expedición ilícita de la credencial para votar. Aquí es lo que comúnmente llamamos el turismo electoral. ¿Qué quiere decir? Desafortunadamente ocurre que les piden a los ciudadanos que vayan y tramiten una credencial de elector con información que no es de ellos. Les dan el comprobante de domicilio. ¿Con qué finalidad? Para que el día de la elección puedan votar en ese
golpe de Así Estado. es. Entonces, ahí por supuesto se está cometiendo el delito electoral, y aquí estamos hablando de temas electorales, pero también se comete el delito electoral si un jovencito se le hace fácil y tramita una credencial de elector con un acta de nacimiento falsa para poder entrar ya a lugares donde te piden la mayoría de edad. Por supuesto que está alterando el registro federal de electores y se está cometiendo un delito electoral. Y cuando se busca obtener una credencial de elector falsa, como las que consiguen allá en la Ciudad de México muy fácilmente, ¿ese entraría en delitos electorales o ese nada más sería pues una falsificación de documento pues de ámbito federal? Sí, miren, gracias. ¿Qué pasa? Hay una diferencia entre la expedición ilícita de la credencial de elector y otra que ya sea por los propios medios. No sé si me doy a entender. Un ejemplo, un billete. El que sea expedido por Banco de México, o bien que yo por mis propios medios haga un billete. Entonces, aquí el delito es que sea expedido ilícitamente por la autoridad, en este caso por el Instituto Electoral. Y aquí, ¿quién comete delito electoral? El funcionario electoral. Así es. Puede cometerlo o el ciudadano o hasta el funcionario electoral. Bueno, teniendo que sea de manera dolosa, ¿no? Porque el Instituto Nacional Electoral, al momento de que nosotros, es una institución que al final actúa de buena fe, al momento de que nosotros vamos y tramitamos nuestra credencial de elector. Entonces yo voy y traigo un comprobante de domicilio del que no pertenezco, para que, como sé que va a haber elecciones ahí, y a cambio de que yo porque me van a dar dinero, por supuesto que ahí estoy cometiendo un delito electoral. Pero si el propio funcionario electoral ya sabe que efectivamente se estaría cometiendo un delito electoral, también él puede encuadrar en este tipo penal. Pero en la otra sí. En este caso sería falsificación de documentos. Sí, lo que usted está... Así es, pero hay que tener cuidado porque también el artículo 7 de la Ley General en materia de delitos electorales establece que el destruir material electoral también es delito electoral. Entonces tengan mucho cuidado. Desafortunadamente a veces los ciudadanos lo que hacen es van, encuentran su credencial de elector y tramitan una credencial de elector. Y ya al paso del tiempo encuentran la anterior y se hace fácil romper la credencial de elector. No, ahí lo ideal sería llevarla al Instituto Electoral, al Instituto Nacional Electoral, para que ellos mismos procedan a destruir el material electoral, la credencial de elector. Licenciada, lo que decía Diga. usted de turismo ¿Electoral? electoral, se da muy frecuente, por decir, en donde no va a haber elecciones, un municipio o un estado que está muy cercano a otro, donde se pueda trasladar o transportar o acarrear a esa gente, ¿sí? Crece. Hay lugares donde se registran con recibos de domicilio, ¿sí? Y no viven allí. Nosotros hemos rastreado en casas donde X persona está registrada en este domicilio y no existe. ¿Por qué no existe? Porque es la persona esa que los están acarreando el día de la votación y les están pagando y se prestan ellos. No sé si yo creo que la autoridad no es culpable porque se está registrando con su acta de nacimiento, con todo. Ahí es la persona o el partido político que está induciendo a eso. Sí se está dando ahorita, Ahí quien comete el delito electoral es la persona que va y altera el registro federal de electores. Es decir, la persona que con documentos falsos va y tramita una credencial de elector. Ahí es el sujeto activo, la persona que comete el delito electoral. El partido político, como bien decía, nosotros no podemos sancionar a los partidos políticos, para eso hay otra autoridad electoral, pero sí podemos investigar a los sujetos activos. Sí. Así es. Así es. Siguiente, por favor. Sanciones. Gracias. Miren, entonces, como vimos, hay diferentes sanciones. Está la sanción penal, la sanción electoral y la sanción administrativa. La sanción penal, ¿cuál es la ley? La Ley General en materia de delitos electorales. Y la autoridad sería la FEPADE. Electoral es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la institución, el Instituto Nacional Electoral. Y la administrativa,
como en el caso que decíamos de las responsabilidades administrativas, está la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. ¿Y quién sería el encargado de sancionar a los servidores públicos por una responsabilidad administrativa? La Contraloría. En el caso del electoral, una sanción electoral, ¿qué tipo de sanción sería? Perdón. Por ejemplo, lo que comentaba de la veda electoral, el proselitismo, suponiendo que lo hacen un día antes de la jornada electoral, ahí estamos hablando que es una sanción administrativa. No es penal, porque acuérdense que para que haya delito electoral, en el proselitismo tiene que ser el día de la jornada electoral, en el interior de las casillas o en el lugar en el que se encuentren formados los votantes. O sea, no me queda claro, son dos sanciones, la penal y la administrativa, pero ¿cuál es la sanción electoral? O sea, ¿cómo sancionarían a un sujeto electoralmente? A los partidos y por lo regular es con, por así decirlo, pecuniaria la multa, por así decirlo, con dinero. Sí, con dinero. Así es. A los partidos. A los partidos políticos. Así es. También los particulares entran ahí dentro, como lo que sucedió de los que tuitearon en favor del verde ecologista. ¿También un particular puede ser sancionado de manera administrativa? Sí. Sí, fíjate. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, porque también en el caso, ahora vámonos a lo penal y administrativo. Como servidor público podemos incurrir en un delito electoral y se nos va a imponer una sanción penal, pero también, por el mismo caso, puede ser acreedor a una responsabilidad administrativa. Y son cuerdas separadas. O sea, por un lado está Contraloría y por el otro que va investigando. ¿Sí? ¿Más o menos queda claro? Siga. Cuando un servidor público no está en un ejercicio de sus funciones, por la situación de que, está bajo un proceso laboral, por así decirlo, incurre en un delito al momento en que participe en la elección, en la organización de las elecciones, en el proceso electoral. A ver, cuando... Es que tendríamos que ver bien en qué etapa del proceso está. En dado caso de que esté en un... Vamos, ¿cuál es la calidad del sujeto? O bueno, no sé si entendí bien la pregunta. Sí, es servidor público, no se le está en proceso, está en litigio su calidad, su nombramiento, su funcionamiento como servidor. No se resuelve todavía, o sea, no se ha resuelto la situación. Es que para ser candidato también nos piden ciertos requisitos. Aunado a ello, a raíz de los casos que han pasado, ya los mismos partidos están cerciorándose que la información que den los candidatos sea la, por así decirlo, sea verídica, exacto. Pero no como candidato, como participante, ¿no? Pero si tiene algún perdón, es que no le entendí bien la pregunta. A ver. Si un servidor público participa con un partido político y el servidor público tiene un procedimiento laboral. Pero es que tendremos que ver qué etapa del proceso, porque si él está como con un proceso penal, incluso estaría dando de baja de cuando es un procedimiento administrativo puede seguir en funciones aunque llegue a caso. ¿Sí, más o menos? Sí. ¿Vale? Así es. Bueno, esta es la etapa que estamos en la demuestra. Bueno, entonces ahí ya, exactamente por eso decía que en qué momento del proceso se encuentra, pero pues si todavía no se le demuestra, puede seguir laborando, pero bueno, al final eso ya sería otra materia. De qué tipo de contrato tenga, si está en el 123 apartado A o en el apartado B, porque hay quienes somos funcionarios públicos del apartado B por honorarios. Entonces, la sanción administrativa laboral obviamente es muy independiente corriendo supuestamente en el supuesto de qué sanción administrativa le pudieran poner.
Eso depende obviamente de la dirección o el secretario que tenga a cargo la secretaría o la dirección, nada más. Pero es de acuerdo al 123, apartado A o el apartado B. Eso ya es, muchas gracias, eso ya es meramente, por así decirlo, materia laboral. Como ciudadano puede participar con independencia de que tenga un procedimiento administrativo. Sí, sí, claro. Sí, sí, penal. Y hay sentencia de decir la misma constitución. Así es que ya hay al final. Sí, es que al final ahí estamos hablando de otra materia, ya sería más materia laboral. Así es. Pero ¿en qué momento podríamos distinguir si traigo la camiseta de servidor público o no, o la traigo como ciudadano? O sea, para no discutir con el gobierno ciudadano. ¿En qué momento usted no es servidor público? Muy sencillo, en el momento en el que no se encuentre dentro de la institución y dentro de sus horarios de trabajo. Un ejemplo, yo salgo, bueno, sí, de 9 a 9, ¿no? Cuando estoy en la Ciudad de México. Entonces, pero ahorita estoy comisionada. Entonces, en una ocasión fui a un estado a impartir un curso, igual en materia de delitos electorales, y voy llegando al aeropuerto, y en eso veo que mucha gente empieza a tomar fotos con alguien. Entonces yo me digo, ¿quién es? Entonces no alcancé a ver. Bueno, ya pasan por mí, me llevan a donde voy a impartir el curso, y la verdad lo reconozco, no ubicaba bien al candidato, resultó que era un candidato. Entonces yo también dije, qué bueno que no me acerqué, porque al final yo estoy dentro de mis horarios de trabajo. Incluso ahorita que estoy de comisión, si yo tuviera que dar un curso a las 10 de la noche, de todo se extiende mi horario. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso les decía en qué momento tenemos la camiseta de ciudadano y en qué momento tenemos la camiseta de servidor público. Yo traigo equipos, por la comisión traigo equipos de la institución, tengo que tener mucho cuidado con el laptop, no puedo utilizarla para desviar o para apoyar a un partido político. ¿Sí, más o menos me doy a entender? Díganme. Bueno, buenas tardes. Quisiera hacer una aclaración sobre los horarios, por ejemplo, de los que elaboramos en la Administración Pública Estatal. Resulta que hay un acuerdo que está vigente para todos los de la Administración Pública Estatal, que va con los horarios de un acuerdo que se suscribió en el 2004, que menciona que el horario laboral de todo el personal de la Administración Pública Estatal es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Sí? Pero hay que tener mucho cuidado con las políticas internas, con los contratos, porque, por ejemplo, nosotros en la Secretaría de la Contraloría tenemos un horario establecido de 8 de la mañana a 3 de la tarde y descansamos de 3 a 6, regresamos de 6 a 8. Entonces tengan mucho cuidado, revisen bien los horarios que tienen en su departamento administrativo, las políticas internas en el manual, etcétera, precisamente para no caer en ese tipo de cuestiones. Y aquí, si están en un procedimiento de responsabilidad administrativa de acuerdo con la ley de responsabilidad de los servidores públicos, si está suspendido, hagan cuenta que no está laborando. Si está en funciones, tengan mucho cuidado de lo que estén y vayan a hacer. Aquí el criterio es de que no vamos a hacer cosas malas que parezcan buenas y cosas buenas que parezcan malas. Nos queda mucho el criterio de ustedes. No sé si hubo una reunión del blindaje electoral por parte del asesor, donde a los servidores públicos federales prohibieron tajantemente asistir a eventos políticos, pero como dice aquí la PEPADE, antes de ser servidores públicos somos ciudadanos, tenemos derecho a votar, ser votados y apoyar al candidato que nosotros queramos, pero sí con mucho criterio de no estar dentro de los horarios laborales que nos establece cada una de las instituciones, independientemente de los que tengamos establecidos oficialmente. Entonces, eso es lo que nosotros, independientemente de que se vayan a aplicar sanciones penales por parte de la PEPADE, paralelamente también se aplican las sanciones administrativas, tanto de los municipios, de la ley de responsabilidades que aplican los municipios en su competencia, como la propia Contraloría que aplica las sanciones correspondientes en relación con la ley de responsabilidad de los servidores públicos. Muchas gracias. Efectivamente, miren, ahorita que comentó esto, me acordé que hubo no recuerdo bien el periodo, pero en aquel entonces cuando era la IFE, emitió un acuerdo para los propios, de manera interna, para los propios funcionarios electorales,
que ellos se encontraban siendo servidores públicos durante todo el proceso electoral. Entonces, como bien decía el compañero, al final esto depende también de cada uno de nosotros y de nuestras instituciones, tanto del horario, lo que les comentaba de que al final yo hoy estoy comisionada, entonces hoy, aunque ya sean las 10 de la noche, 11, no puedo apoyar un partido político candidato porque estoy comisionada. En mi comisión me dice muy claro, que soy comisión 14 y 15 de marzo. Entonces, si me encuentro en esas horas, no puedo apoyar un partido político candidato. Hay que tener mucho cuidado en qué momento somos ciudadanos y en qué momento somos servidores públicos. La denuncia. El último tema ya para terminar es el de la denuncia. ¿Qué es la denuncia? Muy sencillo, es hacer del conocimiento a la autoridad de un hecho probablemente constitutivo de un delito. Eso ya le corresponde al Ministerio Público ver si efectivamente se encuadra la conducta al delito electoral. ¿En FEPADE cómo pueden denunciar? Bueno, de tres maneras. Una, yendo a la Fiscalía. Nosotros nos encontramos en la Ciudad de México. La dirección es Boulevard Adolfo López Mateos, número 2836, Colonia Tizapán, San Ángel, en la delegación Álvaro Obregón. O bien, para los estados que se encuentran alejados de la Ciudad de México, la FEPADE cuenta con sistemas de atención ciudadana, cuya finalidad es acercar a la ciudadanía con la labor de la FEPADE. ¿Cuáles son estos sistemas de atención ciudadana? Son los FEPADE-TEL y FEPADE-NET. FEPADE-TEL es a través de una línea telefónica gratuita, opera las 24 horas, los 365 días del año. Son contestados, ya vienen en sus manuales, son contestados por agentes del Ministerio Público y personal de la Fiscalía. Y ojo, si ustedes no quieren denunciar pero tienen alguna duda, pueden hacerlo a través de estos sistemas de atención ciudadana. No solamente son para presentar denuncias, sino también para poder ofrecerles una orientación. ¿La FEPADE desde la Ciudad de México está vigilando a la Fiscalía del Estado? No. ¿O no? No. Entonces no tiene nada que ver. Por ejemplo, si llamamos a Fiscalía para que digamos algo, o sea, la FEPADE no interviene. Depende. Por ejemplo, si alguien denuncia en la Fiscalía local que se está recogiendo la credencial del elector, ahí la Fiscalía del Estado la remite por ser competente de FEPADE. Entonces sí tendrían que ver, pero no el hecho de que entre ellos se vigilen, no, sino más que nada por el tema de competencia. Así es. Es una instancia correspondiente. Así es. Incluso cabe mencionar que no necesariamente ustedes deben saberla, ustedes me refiero como ciudadanos, deben saber la competencia. Decir, ay, es que yo no sé si no me acuerdo del curso, si recoger la credencial del elector era local o federal. No, pues como ya no sé, ya no voy a denunciar. No, eso ya es tarea de la gente del Ministerio Público. Y en dado caso de no ser la autoridad competente, tiene un término de 72 horas para remitirlo a la autoridad competente. ¿Sí? Dígame. Gracias. Yo quiero, bueno, aquí mi duda es, la Fiscalía, la FEPADE, no está al pendiente de la elección, al pendiente de que no se cometan actos que no son correctos, o nada más está esperando que le lleguen las quejas. Porque si están nomás sentados esperando las denuncias es muy diferente y es muy preocupante, porque entonces ¿quién está pendiente de que no se cometan esos delitos? Hay muchísimos delitos que están ahorita sucediendo y que todo el mundo nos damos cuenta. No denuncian las personas porque están amenazadas. O sea, no, ¿de quién es obligación fiscalizar, investigar, estar al pendiente de que todo eso no suceda? O nada más se van a esperar a que alguien denuncie. O sea, ¿cómo vamos a cuidar todo eso? Claro. Otra pregunta también es ¿con cuántas líneas cuentan para atender delitos electorales? Porque ha sucedido que los días de la elección o están saturadas las líneas o no contestan o no atienden. Entonces, ¿qué tanta atención van a dar? ¿Sí? A mí me preocupa mucho todo eso. No pertenezco a ningún partido político, yo más bien creo en las personas y voto por la persona que me convence. No pertenezco a ningún partido. Sin embargo, sí me preocupa el sentir de una población, de una ciudadanía.
Yo soy psicóloga, vivo muy de cerca todo lo que sucede y me doy cuenta cómo afecta. Hace rato en un comentario tuyo dijiste, no afecta tanto lo electoral, y yo digo, sí afecta mucho lo electoral. Afecta tanto que a una persona se le daña, ¿sí? No con golpes, pero un daño emocional cuando se priva de su libertad, cuando se le coarta en todo ese derecho que tiene de decidir y que ve que lo que decide no le importa a nadie y salen otros resultados que no son los correctos, y se afecta a una ciudadanía. Yo he visto a la ciudadanía, no nada más después de la elección, cuando hay un resultado que no era el que era previsto, que no era el que se estaba esperando, que no era el que la gente decidió, y yo he visto a esas personas caer en depresión. Ya hay gente triste en el estado, que no nomás es un día, hay gente triste durante sexenios completos, porque se le ofendió de una manera muy fuerte. Lo emocional causa mucho daño, ¿sí? Entonces sí es muy importante lo que sucede, por eso me preocupo. ¿Qué va a pasar? Se sabe todo lo que sucedió, todo lo que sucedió en la elección pasada. Y yo digo, sí es de mi interés, y por eso estoy aquí para que nos digan qué medidas se están tomando para que no vuelva a ocurrir. Porque desde la preparación, desde la organización, el día del proceso, siempre se cometieron faltas. Incluso también otra pregunta que quiero hacer, no sé si tú me la puedas responder. ¿Cómo se le va a hacer cuando se traslada, que es lo inicial, trasladar los paquetes electorales? Porque en la elección pasada se desapareció el camión que traía las boletas electorales, los paquetes. Entonces, ¿qué se está haciendo para que todo eso no suceda? Yo participé como observadora electoral en la elección pasada y esto me motivó mucho a volver a participar y animar a mis amigos y a mis vecinos y a mi grupo de gente con las que convivo, a decirles vamos a intervenir, vamos a apoyar, vamos a vigilar nuestra elección, porque no nada más les corresponde a los partidos políticos, es responsabilidad de cada ciudadano estar al pendiente de una elección. Afortunadamente es un grupo que sí no está, pues que está también interesado en observar esa elección, porque o nos perjudica o nos beneficia a nosotros, a nuestras familias, a todo el mundo. Entonces necesitamos estar creer en una elección, que gane quien gane, pero que sea legal, que la gente diga, ok, no gané, pues ganó aquel, pero no, fue legal. De otra manera dices, ¿esto qué pasó? Y la gente sí se afecta mucho, ¿sí? Entonces, ¿quién va a cuidar esos paquetes electorales para empezar? ¿De quién va a ser esa responsabilidad para que no suceda lo mismo? Tuvimos el otro día una reunión con la licenciada Beatriz del IEPC, muy interesante, y nos decía, como observadores, pues como que nos corresponde hacer o no hacer, o que vigilar, ¿verdad? Ok, entonces nos corresponde vigilar, pero a quién le corresponde también estar al pendiente de que todo lo que sucedió no se vuelva a repetir. Porque dice, como observadores no tienen ustedes peso jurídico. Ok, dijo, nada más cuenta, no sé, el acta que entreguen de lo que observaron el día de la elección. Ok, cada uno levantamos nuestro reporte, por así decirlo. ¿Qué se va a hacer con esos reportes? Si van a servir de base para que todo lo que ocurrió en la elección pasada no se vaya a repetir, o si todo quedó así como que olvidado y nada pasa y borrón y cuenta nueva. Yo quiero que tanto influye nuestro punto de vista como observadores y que tanto lo toman en cuenta. ¿Y qué se va a hacer en esas sus preguntas que por favor? Sí, muchas gracias. Gracias, doña María. De nada. Mire, antes que nada, bueno, no recuerdo el momento en el que dije que no importaba tanto lo electoral. Sí, al final esto es un curso en materia penal electoral. Pero bueno, si fue así, ofrezco una disculpa, la verdad no considero eso. Y bueno, en el tema de necesariamente se requiere de una denuncia. Entonces, al final, este proceso electoral, como bien lo dijimos, somos responsables tanto autoridades electorales, ciudadanos y partidos políticos. Nosotros, CEPADE, ¿qué hacemos? Nosotros, CEPADE, realizamos un despliegue ministerial en donde va a haber elecciones. Es decir, este año, en las 3 entidades federativas, mandan ministerios públicos de la CEPADE, con la finalidad de acercar la función ministerial a la ciudadanía. Es importante en ese sentido comentar
que la denuncia se puede presentar ante cualquier agencia del Ministerio Público. Ante cualquier agencia del Ministerio Público. Ya es responsable del Ministerio Público remitirla a la autoridad competente. En el caso de la denuncia. En el caso de los paquetes electorales, pues bueno, ahí ya es más la competencia de la culpable sería en el caso de que se interfiera en que lleguen esos paquetes electorales o se destruyan, etc. No sé si estoy atendiendo a sus respuestas. Es interés de los Ese va a partidos ser políticos. para prevenir que no suceda lo mismo. Bueno, una de las tres casas que vale para prevenir el delito electoral es impartir cursos en materia penal electoral pues es que miren, yo lo que les puedo decir es que una vez que salimos de este curso hay que replicar esa información, como usted decía, con nuestros compañeros, nuestras familias, etcétera, porque desafortunadamente a veces no llega esa información a todos o a tantas comunidades de algunos otros estados, no llega. Entonces, en este sentido, la idea del doctor Santiago Nieto, el fiscal especializado para la atención de delitos electorales, es llegar a todos aquellos lugares, en este caso este año, a los 3 estados donde va a haber elecciones, prevenir el delito electoral, impartir cursos en materia de blindaje electoral y acercar a la función ministerial con los ciudadanos. Licenciada, la doctora hacía referencia a que termina el día D, se arma el paquete electoral y en que va en camino se perdió el paquete electoral. ¿Sí? Pero eso es responsabilidad también de los partidos políticos. A mí o al que está de representante del partido político ante la casilla, a ese le interesa que el paquete llegue. Entonces los partidos extravían todas las elecciones. Es que miren, desafortunadamente a veces el Ministerio Público no cuenta con esa información. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hay que hacerlo en el conocimiento de la autoridad. Recuerden que son de oficio. Cualquier persona que tenga conocimiento de estos hechos, hay que hacerlo, hay que presentar la denuncia. ¿Y si la autoridad no te hace caso? Se presenta, se ha presentado. Igual porque los notarios y los jueces están en función ese día para apoyar. Así es, la ley lo establece. Es que es desde el camión que traía las boletas de México para acá o de... Y ahí estaremos hablando al final de un delito electoral, porque se está... Entonces, todo el camión completo con los boletas se desapareció. Entonces, desde ahí decimos, ¿qué onda? O sea, ¿cómo vamos a votar si ya desde ahí no nos hacen ver todo lo que está pasando? ¿Qué van a hacer para que no vuelva a suceder lo mismo? Ya cuando llegó ese camión con las boletas electorales, ya lo habían desaparecido unas horas y no sabíamos cómo venían esas boletas. Sí. Entonces, ¿qué se va a hacer? Eso es muy importante. Sí, porque todo lo que has dicho, desde ahí eso ya lo sabemos. Sí, ¿verdad? Lo importante es al final de las votaciones, ya que se cerraron las casillas, ya que tomamos las fotos de las actas y todo, al final están completamente diferentes y 100% habiendo ganado esa casilla, la anulan, le impugnan y triunfan, ¿sí o no? Todos los antecedentes a ustedes no les sirven. Eso ustedes nomás piensan están esperando que haya una denuncia para que lleguen. Eso es el problema. No es lo que nos ganó. Bueno, si me permiten un segundo, yo identifico que hay dos situaciones que están comentando y espero ser muy breve porque creo que ya estamos con los tiempos. Un tema es cuando hablaban ustedes de un tema de que vienen en tránsito, pero no son los paquetes electorales. Primero son la documentación electoral cuando se imprime en una empresa y que se tiene que entregar, ¿no? Entonces, allí yo lo que diría es que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, a partir de que de septiembre del año pasado, en sus sesiones son públicas, se transmiten en vivo, allí le pueden dar seguimiento y seguramente en pocos días estaremos atendiendo ya esos temas. Por parte del Consejo General se está buscando que haya mecanismos de seguridad que vigilen tanto el traslado de los documentos electorales, así como también de los paquetes electorales ya cuando es el día de la elección. Entonces se va a buscar un mecanismo
donde también estén los representantes de los partidos políticos. Hablo ya en el segundo caso, ya de los paquetes, pero buscar nosotros el apoyo de las autoridades, de la policía, incluso de militares, para buscar ese esquema de protección. Pero es un tema que no me adelanto, que lo estamos analizando. Y bueno, creo que el tema de la fiscalía ya sería hasta que se denunciara un delito. Lo anterior es tema administrativo. Muchas gracias. Bueno, sí, mire, la importancia de denunciar es para que la autoridad ministerial tenga de conocimiento la noticia y de primera instancia pudiera iniciar una acta circunstanciada, Ya una vez que recaba todos aquellos elementos, pudiera elevarse a una averiguación previa. Entonces sí es importante, por eso uno de nuestros temas es la denuncia. Es importante porque desafortunadamente a veces el Ministerio Público no cuenta con información. Entonces yo por supuesto soy ciudadana y también entiendo la parte de la ciudadanía, pero soy servidora pública. Entonces en este sentido, bien, sí es importante denunciar, sí es importante hacerle el conocimiento a la autoridad de los hechos que están ocurriendo. Otra de las cosas que hace FEPADE es, aparte de impartir cursos en materia de delitos electorales, el despliegue ministerial acude a todos los estados que va a llevar a cabo elecciones o que lleva elecciones, se despliega desde antes incluso de la jornada electoral y en cuanto ellos reciben noticia de que está pasando a un hecho probablemente constitutivo de un delito electoral en tal municipio, mandan llamar al Ministerio Público y va el Ministerio Público al lugar de los hechos. Entonces sí está trabajando la FEPADE, sí está cumpliendo con sus funciones. En este sentido, pues bueno, sí me gustaría que al final, yo entiendo la postura del ciudadano, puedo entender que a veces cuesta mucho trabajo confiar en las autoridades, pero yo desde mi postura puedo decirles que la FEPADE sí está trabajando. Y el último punto, pues al final el tema de la importancia que requiere el presentar la denuncia. Ya en este sentido, o en este caso, perdón, en específico, como bien dijo la compañera, una parte sería materia administrativa, pero también puede llegar a ser materia penal electoral, el hecho de que no, por ejemplo, no lleguen los paquetes electorales. Si nada más que se tomara como experiencia para que no se vuelva a repetir. Claro, en su momento se presentaron denuncias y demandas y todo, pero que lo tome la FEPADE como unos hechos que hay que vigilar y tenerlos presentes y buscar alguna solución para que eso no vuelva a ocurrir. Porque de hecho, por lo mismo que a veces la ciudad que hay esa intervención. Les vamos a pasar una tarjeta para poderle entregarle todas las dudas que tienen a la expositora. Lamentablemente el tiempo ya nos rebasó un poquito. Le pido una disculpa, por favor, licenciada. Y todas las preguntas y las inquietudes que tengan todos ustedes, les vamos a repartir una tarjetita para que nos hagan y le pongan ahí su número de teléfono, se las hacemos llegar a la expositora y con mucho gusto les damos contestación. Nada más poder electrónico, por favor. Comentarles rápido que para el hecho de que la ciudadanía a veces no quiere denunciar por lo que usted comentaba, también cuenta la FEPADE con una denuncia anónima. Es decir, no le pedimos si el ciudadano no quiere dejar sus datos, nada más con que nos den la descripción de los hechos, pero también es importante de que cuando denuncien presenten el mayor número de datos que tengan. Y acuérdense, circunstancias de modo, tiempo y lugar. Ya lo demás es tarea de la gente del Ministerio Público ver si efectivamente esa conducta constituye un delito electoral. Y ya nada más por último está FEPADET y FEPADENET. FEPADENET es a través de un correo electrónico, es fepadenet@pgr.gov.mx. Vienen en sus manuales y bien, para mayor información nos pueden visitar en los siguientes sitios. Tenemos Twitter, que es @snietocastillo. Es el Twitter de nuestro titular. O bien con el hashtag FEPADE. Y bueno, FEPADENET. Tenemos también una página de FEPADE que es www.fepade.org.mx.
www.pepade.gov.mx. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Agradecemos a las dos personas que vinieron de la FEPADE, la licenciada Gabriela Veloz Sandoval y la licenciada María Fernanda Cruz Rangel. Invito a las consejeras electorales, la licenciada Laura Fabiola Bringas y la licenciada Mexa Mayela Ramírez, si nos pueden hacer favor de pasar a entregar los reconocimientos a nuestras expositoras de la FEPADE. Bueno, muchas gracias. El Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Durango otorga el presente reconocimiento a la licenciada María Fernanda Cruz Rangel por su participación como ponente en el curso de delitos electorales, 14 de marzo de 2016. Muchísimas gracias. Bueno, de igual manera le vamos a entregar este reconocimiento a la licenciada Gabriela Veloz Sandoval por su participación como ponente en el curso de delitos electorales. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Les recordamos que tenemos un club de observadores que nos reunimos el primer viernes de cada mes. Están todos